Bueno, pues el partido, la verdad es que más o menos como nosotros nos esperábamos, un equipo que toca bien el balón, que no teníamos que dejarle triangular, y la vez que ha triangulado pues nos ha creado problemas. Y bueno, yo creo que quizás, una opinión mía, creo que el resultado un poco abultado, porque si bien es cierto que a lo mejor en la primera parte han tenido acciones, pero bueno, los goles han sido un poco en acciones aisladas, que creo que no hemos defendido bien, y quizás haya sido un poco abultado el resultado. Y claro, como te contigo eso, que la primera parte quizás ahí, pues, iba como 1-0 al descanso, no sé si con la sensación de que se había conseguido salvar un importante más gol, porque el equipo había estado prácticamente sobre las cuerdas, ¿no? En ese primer tiempo. Bueno, pero no tanto sobre las cuerdas. Si bien es cierto que ellos han tenido llegada, lógicamente, porque son futbolistas que tienen mucha calidad, ha habido acciones, lógicamente, que no hemos sido capaces de defender. Quizás en la primera parte nos ha faltado profundizar un poco más en ataque, porque llegamos a 3/4 y ahí nos quedábamos. Y bueno, sí, es cierto, quizás hemos aguantado bien esa primera parte, porque sabemos aguantarla. Entonces la segunda parte era un poco buscar la sorpresa, mantener ese resultado vivo hasta el final, intentarlo por lo menos, y porque sabíamos que íbamos a tener nuestra ocasión, porque no sabemos manejar bien este tipo de partidos. Y bueno, la verdad es que hoy esa jugada aislada en la segunda parte nos ha roto, sobre todo el segundo gol ha sido clave. Era quizás hasta ahí, ¿no? Hasta ese momento, hasta ese segundo 0-0, es donde prácticamente se te van las aspiraciones y las posibilidades. No, pero tampoco hemos venido a decir, bueno, si ya nos hacen uno, nos hacen dos, ya bajamos los brazos. No pretendemos eso. Si bien es cierto que ya de remontar un 2-0 es complicado, pero bueno, como habéis visto, hemos tenido llegada después del 2-0, incluso el 3-0. ¿Motivado quizás porque ellos nos han bajado los brazos? Pues no lo sé. O que por nosotros hemos tenido quizás más profundidad, bueno, motivado por la circunstancia del partido. Y la verdad es que hemos tenido ocasiones al final del partido y durante la segunda parte que no hemos sabido definir. El 2-0 ha sido un mazazo importante para el equipo, pero más que nada no por el 2-0, sino por la forma que se ha creado, que fue el 2-0, que fue una jugada quizás un poco aislada, como digo, y a partir de ahí, pues sí, el equipo se vino un poco abajo. No hemos sobrepuesto, pero bueno, ante un gran rival como la Extremadura, la verdad es que hemos tenido poca opción.